Dios dice que sí con milagros. Hemos visto que Dios puede decir que no a algo que le pedimos, pero también puede decir un sí milagroso. De eso hablaremos en el programa de hoy. Mi nombre es Yulimar y esto es Testificamos. En el último programa terminamos con la siguiente frase: ora por lo mejor, prepárate para lo peor y agradecido, espera lo que Dios mande. Y comienzo con esto en una especie de resumen del tema central que hemos tratado en esta nueva temporada del podcast. Ahora, cuando digo prepárate para lo peor, no me refiero a que la primera oración sea sin fe, sino a que entendamos que Dios no es el genio de la lámpara, sino aquel que hizo los cielos y la tierra, un Padre soberano y amoroso. Más que lo que queremos, Dios nos da siempre lo que necesitamos. Y no nos impacientemos, que aquí va la historia del sí y del milagro que Dios hizo, pues claramente muchas veces Dios nos dice que sí. Una de las primeras noticias difíciles de digerir al nacer nuestra hija fue que una de las arterias principales del corazón que envía flujo de sangre a sus pulmones era demasiado ancha. Tenía menos de un mes de nacida y ya los médicos consideraban que debía ser operada para colocar una banda alrededor de la arteria pulmonar. Debía tomar diuréticos y antihipertensivos, que además podían afectar su estómago por su condición de prematura. Como familia, habíamos conocido a un Dios de milagros en cuanto a nuestro sustento y provisión económica. Pero al parecer, Él deseaba que entráramos en una nueva materia de aprendizaje. El pronóstico médico era terrible y se hacía urgente operarla, pero aún esa primera operación no garantizaba nada. No sabría contar cuántas veces médicos y enfermeras nos dijeron que debíamos prepararnos para lo peor. Pero, ¿cómo te preparas para lo peor? Si considerábamos que lo peor era la muerte, ¿quién está preparado para ello? La única luz en medio de todo aquello vino de la confianza de que Dios tiene en sus manos el vivir y el morir. Eso lo podemos leer en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Así que la única forma de prepararnos era, en primer lugar, colocar nuestra confianza en Dios y orar por lo mejor. Clamar a Él por un milagro. En una lucha tan importante como lo que puede representar la vida de un familiar, entendíamos que no estábamos solos, que Dios había provisto también un ejército de personas que no solamente intercederían junto con nosotros, sino que serían importantes en acciones tácticas prácticas. Así que decidimos escribir y llamar a personas que considerábamos esos guerreros de oración para ser parte de un grupo en el cual dábamos noticias de los avances y los principales motivos por los cuales interceder. Mientras nosotros estábamos en el frente de batalla, ellos eran como el gran ejército que traía las provisiones, recargaba las municiones y atendía a los heridos. La mano milagrosa de Dios no se hizo esperar. Luego de una semana, Dios había creado en nuestra hija una pequeña masa de carne que se podía ver en las ecografías, la cual hacía esa banda que los médicos por medio de operación y de forma artificial habrían tenido que ponerle. Lo más hermoso fue que la bendición de ese milagro no solo la experimentamos nosotros,
sino que se extendió a todos aquellos que habían estado orando por aquel pequeño gran milagro. La fe de aquellos guerreros fue aumentada y se sintieron partícipes de esa victoria. Ya no era necesaria esa operación tan arriesgada para una bebé de apenas un mes. Los médicos no sabían cómo explicar lo que había sucedido, simplemente reconocían que estaba ahí y que de forma espontánea había aparecido en el lugar preciso. Fue un encuentro con un Dios de poder y milagros. Podemos confiar que ese Dios de milagros no cambia y que hoy sigue teniendo el mismo poder y el mismo deseo de mostrarse como hace 2000 años lo hizo a través de Jesús. Así que llénate de fe, ora, prepárate y espera en un Dios poderoso que hace lo imposible posible. ¿Y tú? ¿Has pensado en pedir a otros que oren por tu situación? ¿Te has planteado la oportunidad que tienes de que otros conozcan y sean animados por lo que Dios puede hacer? Comparte tu petición con otros creyentes que estén dispuestos a orar y también comparte este podcast con aquellos que creas que lo necesitan. Nos escuchamos pronto.